Recibimos a Manuela Castañeiras, una luchadora que admiro muchísimo. ¿Qué tal, Manuela? Bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Un placer estar, con todos ustedes y charlando con vos a la tarde de cosas tan importantes. Sí, ¿qué te pareció el discurso? Me pareció agresivo. Me pareció un discurso muy agresivo que emite un presidente en un contexto de crisis y de crisis profunda, una crisis global. Por supuesto que tratamos ante esta semejante realidad, tratar de buscarle el ingenio y la gracia y el chiste en las redes sociales y seguramente eso está muy bueno, ser inventivo. Creo igual que el objetivo del presidente era justamente agredir, era mostrar una construcción efectivamente de realidad que no es así, un discurso de espaldas a la realidad. Si vos repasás los números, efectivamente yo también revisé lo que mandaron de CEPA hace un ratito, que tenía que ver, por ejemplo, con la obra pública, donde hizo eje el presidente, que el déficit cero que él planteó ataca de lleno la obra pública, fue uno de los grandes problemas de la recesión. Uno de los números más concretos era la caída de inversión del 29,7% que nos mandaba CEPA sobre agua y alcantarillado, que justo era el ejemplo que puso el presidente en materia de eso. Después, sobre inflación, evitar cuál fue el número de la inflación, no lo dijo. Habló del empleo, pero omitió decir que hubo 191.000 puestos menos el año pasado, una cifra interanual, que se destruyeron la construcción de empleo privado de los últimos 3 años del gobierno solamente el año pasado. Ese número no lo omitió. La devaluación, habló de que había más turismo, pero omitió decir que ese turismo es de otros países. Bienvenidos todos a venir a la Argentina, pero los argentinos no están pudiendo viajar, que era uno de los grandes reclamos de Macri, por ejemplo, para poder irse a Miami o a otros países que estaban pidiendo. Siempre que el dólar da semejantes beneficios a quien viene, contrasta con los de aquellos que no pueden salir, porque justamente el dólar se los impide. Y tendría que determinar que hubiera turismo interno, no obstante lo cual no lo hubo, en la medida que se compadezca con tantos que antes iban al exterior y no al interior y que podrían haberlo hecho ahora. Exacto, y efectivamente tampoco creció, estuvieron todas las cámaras inmobiliarias en el verano hablando de los problemas que tuvo la costa argentina. Realmente el repaso de los números es profundo, son enormes, son calamitosos, y me pareció, vuelvo a lo de el discurso agresivo, otra cosa que omitió el presidente. Construye un país y una mirada de país cuando hablaba de los cambios de fondo para una pequeña minoría empresaria y concentrada en la economía. No le habla porque no le interesa y no es parte de su agenda el trabajador, las mayorías populares, ni siquiera los pobres, porque el aumento de la asignación universal por hijo finalmente va a ser de 600 pesos, que ya sabemos qué se hace con 600 pesos, muy poco en este país, no es media bolsa de supermercado, diría para cualquiera que vaya a hacer las compras lo sabe, además de los números que también leía hoy la tarde, 6 botellas de aceite y cuestiones por el estilo. Creo que es un discurso que también busca legitimar una muy cuestionada salida del libre comercio y del libre mercado al decir que lo que necesita la Argentina son los cambios de fondo y que él viene contra todas las salidas, entre comillas, populistas o demás, para tratar de resolver las situaciones de fondo. Con una vieja receta, que es una receta aperturista, librecambista, que fracasó en los 30 y después tuvieron que repasar todos los teóricos capitalistas, así como han fracasado el estatismo también. Entonces yo realmente creo que las salidas de fondo tienen que ser anticapitalistas. Y para una luchadora con mucha calle como vos, ¿qué impresión te provocó la ciudad de Buenos Aires copada por policías, por gendarmes? A mí me dejó una imagen muy pobre. Sí, otro de los puntos del discurso y del contexto del discurso, esa intención de legitimar la presencia callejera de las Fuerzas Armadas, tan cuestionada en este país que tiró abajo la dictadura militar con movilización. Una presencia totalmente desmedida. Ahora además nos pasa, cada vez que vos querés movilizarte hay una agresión. En el movimiento de mujeres nos pasó en las casas provinciales cuando vamos a reclamar por los abortos no punibles. Nos pasó con los trabajadores de Pilkington en esta semana nada más el martes. Una salida, un intento muy represivo de salida, como parte también de construir una campaña electoral. Manuela, te veo con el pañuelo verde. Sí. Macri habló hoy en el discurso y dijo que él había dado la voluntad de acción al momento del debate el año pasado en el Congreso. No hizo referencia a lo que puede llegar a pasar este año, ni a que sus diputados o senadores, la mayoría de ellos votaron en contra, ¿no? Pero te pregunto,
¿Qué les pasa a ustedes? Vos también sos militante de la campaña para el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Van a hacer algo en relación a eso este año, específicamente en el Congreso, digo? Va a haber muchas acciones, no solamente en el Congreso, porque lamentablemente y lo que se ve con el macrismo es que no alcanza con la oposición parlamentaria para el tipo de ataques que el macrismo nos está dando. En el caso del aborto en particular, porque el Senado durante este año va a seguir siendo el mismo y porque además intentamos el año pasado por esa vía, vamos a seguir intentando, el proyecto se va a presentar y lo vamos a acompañar, pero entendemos que además hay que hacer muchas acciones más. Por ejemplo, el próximo 8 de marzo, que va a haber un paro internacional de mujeres y en Argentina queremos que uno de los ejes principales sea la pelea por la legalización del aborto. Vamos a mantener en agenda este debate, tiene que estar en las campañas electorales, no puede ser una bandera que se baje. Tiene que ser parte de la insistencia permanente porque es así como se ganan los derechos. No se ganan de un día para el otro o con una votación más, sino que se construye, como lo hicieron todos los movimientos en la historia. Bueno, con Víctor Hugo hablamos muchísimas veces sobre ese tema, cómo se han ido construyendo esos movimientos. Entonces tenemos que plantearnos una agenda muy fuerte de trabajo con este tema y repito, ahí hay un debate, se plantea de manera sana, pero se ha planteado que hay que unificar los pañuelos verdes y celestes y creemos que no puede ser el camino para este tema, por eso este año vamos a seguir planteándolo. Manuela, muchas gracias, un placer verte de nuevo.